Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Estas divisiones o rivalidades son fruto de la carne, es decir, de pensamientos meramente terrenales, sin ver que en el proyecto de Dios cada pastor es un servidor de la comunidad. Y esto lo debe tener en cuenta toda la comunidad, incluidos sus pastores. El objetivo del servicio pastoral es el servicio a la comunidad, y Dios se encargará de hacerla crecer. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este mes de la Biblia, así que seguimos formándonos, procuramos entender cada vez mejor la palabra del Señor. Y también pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel durante todo este mes de septiembre, que nos bendiga y nos proteja de todo mal. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo no pude hablarles a ustedes como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que siguen siendo carnales. Los celos y las discordias que haya entre ustedes, ¿no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simples servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo es según lo que ha recibido del Señor. Yo planté, y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta, ni el que riega valen algo, sino Dios que hace crecer. No hay ninguna diferencia entre el que planta y el que riega. Sin embargo, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado. Porque nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra, modela el corazón de cada uno y conoce a fondo a todas sus acciones. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, se los llevaron y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo,
también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos hoy reflexionando desde este Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 4, decíamos, desde el eje programático, lleva Lucas, o esa caseñande, es la fuerza del Espíritu que viene sobre Jesús y por lo tanto lo ha ungido y ahora lo envía para sanar, liberar. Upeañande que hamboya lleva ñañemonguetajina curia ya esa curimba esa papeñande yara. O me embaiteña de diga tu hanguaya ya pobi bonamía. Nosotros somos hoy los alter Christi, es decir, los seguidores, los secuaces del Señor, quienes hacemos el camino de hacer el bien entre los demás, de evangelizar, de hacer que los demás entiendan que la gracia y la fuerza de Dios está presente en medio de nosotros. Y tenemos que ser nosotros, ¿verdad?, quienes pasamos la mano. Tenemos que ser nosotros, queridos amigos, quienes, según el Evangelio en su terminología, dice, construimos el reino de los cielos o el reino de Dios. Y entonces Jesús, por eso, miren, al salir de la sinagoga, ¿qué es lo que va a hacer? Entra a la casa de Simón y justamente le indican que su suegra dice que estaba con fiebre. Aquí nos quiere hablar de la enfermedad. Pero enseguida, queridos hermanos, viene el accionar de parte de Jesús. Miren cómo acciona. Primera cosa que hace, inclinándose sobre ella. Queridos hermanos, el inclinarse sobre los demás significa antes que nada la cercanía, significa la humanidad, significa que nosotros estamos disponibles verdaderamente al hermano, hacia el hermano. Ya que calle, ella peicatuñandeña yembo que peñandera pisa, hoy coteme vagina peñandereje, ¿verdad? Y por lo tanto es eso lo que está haciendo justamente aquí Jesús. Y después Jesús increpa a la fiebre y esta desapareció. Con esto Lucas quiere mostrarnos la humanidad que están juntas, ¿verdad?, con la fuerza de Dios que actúa a través de nuestra humanidad. Increpar a la fiebre significa, actuando dentro de nuestra humanidad, de nuestra cercanía, es la gracia de Dios que ahora penetra y llega y se hace dar a los demás. Es la humanidad nuestra entonces por la que Dios está actuando y está sanando a los demás. Por eso que nosotros siempre decimos, y la palabra de Dios insiste mucho, si ustedes quieren saber si ustedes son verdaderos cristianos y están viviendo como cristianos, primero no tienen que mirar a ver si se reza mucho, si hay muchos rosarios, si hay muchas misas, si hay muchas comuniones, sino que si entre ustedes no hay injusticia, si no hay niños en la calle, si no hay indígenas que están ahí sucios, zaparastrosos y así, ¿verdad?, Punandí y todo lo que sea, sin tierra, sin educación, sin posibilidades. ¿Qué podemos hacer, queridos hermanos? Vamos a seguir de la misma manera. Entonces quiere decir que seguimos aún luchando, batallando y seguiremos. Si nosotros no lo hacemos, espero que nuestros hijos, y si nuestros hijos no los hacen, espero que nuestros nietos, y si nuestros nietos no lo hacen, espero que nuestros bisnietos, porque ñande se ya cero ya perdeina. Y eso es lo que quiere decir, queridos hermanos. Muchos se consuelan, el consuelo de tonto, como dice la gente, simplemente porque se hace esto y aquello, algún gestito religioso. Sin embargo, el Señor dice el inclinarse sobre ese que necesita, el inclinarse y entonces increpa a lo que está mal. Es ahí donde nosotros nos comprometemos y hacemos desaparecer lo que está negativo, lo que está malo, lo que vemos en nuestra sociedad que no es justicia. ¿Entienden, queridos hermanos? Enseguida ella se levantó y se puso a servirlo. ¿Entendiste, queridos hermanos? Todos estos que están ahí sin poder servir en realidad. Y algunos luego le llaman, y el Papa dice, ¿verdad?, utiliza el término una generación de descarte, o muchas personas a quienes nosotros descartamos, porque ñande guando servir, ñande estorba, alleva.
tocar la carne del pobre, decía el Papa Francisco cuando vino ahí a León con Dúera, tocar la carne, la mano, es tocar a Jesucristo mismo. Entonces necesitamos mucho, ¿verdad? Y por eso aquí el Señor comienza a actuar. Se puso a servirlo. ¿Por qué? Y porque Jesús le cura. Nosotros tenemos que curar, darles posibilidades a tantos hermanos. Queridos hermanos, esto continúa, ¿verdad? Es tan larga la reflexión que podemos hacer, pero no quiero tampoco detenerme demasiado. Jesús después, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Y de ellos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Ojalá que de nosotros también salgan todos los daimones, los demonios que están en nuestro interior, pero para poder abrir los ojos y darnos cuenta de la maravilla que Dios nos puso en el mundo y que tenemos que aprovechar y usar mejor al servicio de nuestra comunidad, de nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que siempre pregone con alegría el Evangelio y dé muchos frutos, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que busquen al Señor y reciban de Él la fuerza necesaria para superar sus dificultades, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y conviertan el hogar en santuario de la vida, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón, te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, a una con los ángeles, cantamos la gloria gloriosamente diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre
y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano.